muy feliz de estar aquí. De verdad que para mí y para mi esposa Karen, nosotros crecimos aquí en este lugar. Hace 6 años creo que cruzamos las puertas de este sitio por primera vez. No era ni siquiera en esta sede, era una más pequeña. Así que si estás aquí por primera vez, pues bienvenido. Siéntete como en casa y estoy seguro que aquí vas a encontrar mucho de lo que has venido a buscar y mucho más. Para todos los que se conectan online, hola a todos, desde donde sea que estén, bienvenidos también. Y pues nada, quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial el día de hoy que Dios ha venido hablando a mi corazón a lo largo de esta temporada, y quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3 en pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Los milagros del fracaso. Resulta que a mí me encantan todo lo que tiene que ver con el espacio, series, documentales, películas. ¿Alguno comparte esa pasión conmigo? Bien, perfecto. Amo a Elon Musk, que es mi ídolo, y pues estoy súper conectado con todo lo que ocurre y espero que en esta temporada, creo que nacimos en el mejor momento de la historia, porque vamos a presenciar físicamente en vida cuando el hombre ponga un pie en Marte y volvamos a la luna y ocurran todas estas cosas súper interesantes. Y pues bueno, me encanta consumir todo lo que tiene que ver con temas del espacio. De hecho, desde chiquito yo creo que soñaba con ser astronauta o algo así, y como pues quizás nunca sea astronauta, pues por lo menos me conformo con saberlo todo acerca de los astronautas. Y recientemente estaba recuperando a través de una serie que me vi que se llama For All Mankind, o Para Toda la Humanidad. Es una serie que está en Apple TV Plus. ¿Alguno la ha escuchado o la ha visto? No es muy famosa porque aquí en este país pues esa plataforma de streaming todavía como que no se ha hecho muy popular, pero cuenta la historia de la carrera espacial y sobre todo la guerra fría que había entre Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética por el dominio del espacio. Y era una guerra que había ahí indirectamente de ver quién tenía las mejores tecnologías, los mejores recursos, o quién estaba más avanzado, por si había una nueva guerra mundial, que gracias a Dios no la hubo. Entonces había como una batalla, una carrera por saber quién tenía el liderazgo tecnológico en la época. Y resulta que esta serie es muy particular porque básicamente cuenta lo que ocurrió históricamente y cuenta qué hubiese pasado si unas pequeñas decisiones hubiesen cambiado la historia. Es decir, en la carrera, en la vida real, Estados Unidos venía perdiendo esta guerra por el dominio tecnológico hacia el espacio. De hecho, los rusos fueron los primeros en poner un satélite en el espacio, fueron los primeros en poner un ser vivo, creo que fue un perro, en el espacio, y fueron los primeros en poner un hombre en el espacio. Y en todas estas milestones, en todas estas metas, Estados Unidos venía fracasando estrepitosamente. Así que en los años 60 ellos se ponen la meta de lograr poner un hombre en la luna y finalmente lo logran, y desde entonces han venido dominando la carrera espacial. Pues bien, en esta serie ocurre todo lo contrario. Rusia vuelve y les gana y pone un hombre en la luna antes que ellos, en la serie un par de semanas antes. Y lo interesante de la serie es lo que desenvuelve la idea de que Estados Unidos haya fracasado una vez más. Y viendo esta serie, pues comencé a tener una serie de reflexiones personales que me han llevado a trabajar este tema. Pero no le voy a contar lo que pasó, pero básicamente cuando una persona o un país, una empresa fracasa en algo que se haya propuesto, ocurren 2 caminos básicamente. Las personas suelen o renunciar completamente a la idea y alejarse y no volver a intentarlo, que fue lo que ocurrió en la vida real con la Unión Soviética. Una vez Estados Unidos puso un hombre en la luna, mágicamente ellos dejaron de seguir insistiendo y no volvieron ni siquiera a trabajar su carrera espacial hasta recientemente. Pero en la serie, como Estados Unidos fracasa, ellos toman el segundo camino. Es que se llenan de ira, les da más rabia y despiertan un sentimiento nacional aún más fuerte por volver a intentar y decir, ok, fracasamos en esta meta, entonces vámonos por una más ambiciosa aún, que es poner una colonia en la luna. Y ahora la última temporada va por la guerra hacia Marte. Entonces me parece muy interesante el ver estas 2 perspectivas ante el fracaso. Algunas personas, o no sé si te ha pasado a ti, ante un fracaso familiar, económico, financiero, profesional, educativo, tienden a renunciar y alejarse y no quieren volver a saber absolutamente nada del tema o de la persona o del negocio o de la empresa. Pero también ocurre la otra perspectiva, y es que la gente termina empoderándose ante el fracaso y terminan resolviendo de alguna otra manera, replanteándose la fórmula, planteando una nueva estrategia, una nueva visión,
o alguna manera nueva de poder conseguir eso por lo cual ha venido fracasando. Y la vida está llena de historias de hombres y mujeres que experimentaron estas dos situaciones, estas dos perspectivas con respecto al fracaso, y te quiero contar algunas de ellas. Por ejemplo, Walt Disney, antes de convertirse en la persona que conocemos y fundar la empresa tan exitosa que es pues, la compañía Disney, fracasó como caricaturista y fue despedido por falta de creatividad de un periódico. Luego creó su primera empresa con todo el dinero que había reunido en su familia, se llamaba Laugh-O-Gram Films, y también fracasó estrepitosamente. Fue luego de 3 o 4 fracasos que decide tomar un tren camino a Hollywood y volver a empezar, empoderado una y otra vez por sus fracasos, y es cuando termina creando la Walt Disney Company. Bill Gates, el hombre, o era hace hasta unos años el hombre más rico del mundo, antes de fundar Microsoft, también fracasó con su primer emprendimiento, se llamaba Traf-O-Data, y era básicamente una empresa que prestaba servicios de análisis de data. Fracasó con esta empresa, se quebró, vuelve a la universidad, y es cuando ahí conoce a su amigo Paul Allen y deciden refundar la empresa y llamarla Microsoft. J.K. Rowling, la famosa escritora de Harry Potter y una de las mujeres más poderosas y ricas del planeta, fracasó estrepitosamente varias veces en su carrera como escritora, tanto que tuvo que renunciar por unos años a su vida como escritora y trabajar como profesora de literatura de un colegio de inglés para niños. Y fue ahí cuando, luego de seguir insistiendo en sus sueños y aún en medio de sus fracasos, escribir en una servilleta una idea una vez en un café, que se convirtió, luego de un par de ediciones, en la historia más famosa de los últimos años, que es Harry Potter. Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos más famosos y más recordados, también tuvo una vida de fracaso tras fracaso una y otra vez. De hecho, 17 años se la pasó fracasando en todas las aspiraciones políticas a las cuales se lanzaba de candidato antes de ser nombrado presidente de los Estados Unidos. Hay muchas historias y podrá quedarme toda la charla hablando de historias de personas que fracasaron. Pero quisiera preguntarte a ti, obviamente no me vas a responder, pero quisiera que empieces a reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que tú quizás experimentaste un fracaso? Y mientras tú piensas en esa, yo quiero contarte un poco de la mía y así nos conocemos un poco más, porque veo muchas caras nuevas, muchas personas que ni siquiera me conocen. Hace 3 años, mi esposa y yo estábamos recién casados, veníamos aquí al living room, servíamos en esta casa, teníamos nuestro living group, estábamos recién empezando nuestra vida, acabábamos de arrendar un apartamento que hayamos amoblado y teníamos todo bonito, y digamos que teníamos nuestros negocios y emprendimientos aquí en esta ciudad de Barranquilla. Veníamos sirviendo a Dios y mi hermano Sebastián vivía junto con su esposa Juliana en Medellín. Estaban pues creando la sede del Living Room en Medellín, y un día me invitan a mí a dar un mensaje allá. Así que yo me voy para Medellín. En medio del mensaje no recuerdo realmente de qué estaba hablando, pero era probablemente algo relacionado con dar saltos de fe, de creerle a Dios, de no conformarte con cosas pequeñas, de salir a buscar lo que por herencia te pertenece. Y estaba hablando de eso, y en medio de la oración yo cierro los ojos y siento que Dios comienza a hablarme y a decirme que yo debía vivir en Medellín, que Medellín era mi ciudad, que yo debía irme para allá, que Él necesitaba, o que Él iba a hacer cosas grandes conmigo y con mi esposa en Medellín. Y yo comencé un poco como a desconcentrarme, pero termino la historia, se acaba el mensaje, todo el mundo aplaude, señores, esto fue el living room y todo el tema, me bajo, y Karen estaba en primera fila, me abraza llorando y me dice, sentí que Dios me habló. Y sentí que me dijo que teníamos que mudarnos a Medellín. Y pues obviamente en ese momento era una locura. Teníamos 3, 4 meses de habernos casados, apenas estábamos empezando nuestra vida juntos en Barranquilla. Todos nuestros negocios, emprendimientos, nuestros amigos, todo estaba aquí. Y de repente Dios había puesto esta idea loca en nuestra mente. Así que yo comencé a decirle, bueno amor, tranquila, no tomamos ninguna decisión en frío, vamos a orar al respecto. Y pues si es de Dios, las cosas se van a ir dando en el camino. Comenzamos a tocar puertas, comenzamos a hacer algunos movimientos, a tomar algunas decisiones, y todo se fue dando de una manera tan natural que 30 días después estábamos mi perro Cooper, mi esposa Karen y yo Andrés detrás de un camión de mudanzas,
yéndonos a vivir a otra ciudad donde solo conocíamos a un par de personas, a comenzar todo de nuevo siguiendo la voz de Dios. Y pues todo suena bonito, ¿no? Es increíble. Y conseguimos un apartamento hermoso. Al principio las cosas se fueron dando de manera natural. A la semana ya tenemos un living group como con 30 personas en la casa. Hicimos nuevos amigos. Todo era nuevo. Tomamos algunas decisiones financieras. Vendimos uno de los 2 carros que teníamos para tener un colchón mientras lográbamos mudar nuestros negocios a la ciudad. Habían algunas promesas de montar una escuela de coaching, porque tanto Karen como yo somos certificados en coaching. Entonces la idea era hacer algo parecido en la ciudad. Nuestro negocio se podía mover porque era un negocio de redes, no dependía de nuestra presencia física en ningún lado en particular. Así que todo como que se fue dando. Pero a los 6 meses, luego de tomar esa decisión, el supuesto escuela de coaching que se iba a montar nunca se pudo montar. El negocio de redes, que era nuestro principal ingreso, comenzó a caer porque no estábamos ya físicamente aquí en Barranquilla. Las invitaciones internacionales que recibíamos de un momento a otro pararon por completo. Así que todos nuestros ingresos comenzaron a ir en caída libre, pero nuestros gastos iban cada vez más hacia arriba. No sé si alguna vez han tenido una situación parecida, mucho más ahora en pandemia. Y de un momento a otro yo comienzo a sentirme que estaba fracasando. No es lo mismo fracasar en algo que sentirte fracasado. Y yo comencé a experimentar ambas cosas. Y por supuesto, cuando el problema financiero se vuelve grande, pues cualquier pequeño detalle en tu matrimonio también se agranda. Así que comenzamos a tener problemas, Karen y yo, matrimoniales, comenzamos a discutir fuertemente y comenzamos a vivir una temporada oscura en nuestra vida. Y era curioso, porque de las puertas hacia afuera, todo estaba bien, estábamos siguiendo la voz de Dios, Living Room Medellín estaba creciendo, estábamos sirviendo, íbamos a comer con la gente, todo estaba color de rosa, todo era muy bonito. Y por dentro yo me cuestionaba y decía, pero ¿cómo es posible? Si yo estoy aquí en esta ciudad, siguiendo lo que siento que Dios me mandó a hacer aquí, ¿por qué todo lo demás está fracasando? Terminé trabajando en un call center como intérprete inglés-español porque era lo que sea que yo agarrara con tal de empezar a generar algún tipo de ingresos. Y ahora estaba atrapado 8 horas enfrente de una computadora, mi esposa completamente abandonada, sintiéndose mal porque no teníamos cómo solucionar lo que estábamos viviendo y no encontraba respuestas. Y ahí llegó este mensaje a mi vida. Encontré que en medio de los fracasos, la Biblia es un libro de instrucciones y tú puedes encontrar ahí respuestas para casi cualquier situación que te pueda estar ocurriendo. En medio de esa situación difícil, si algo hicimos bien fue nunca despegarnos de Dios. Seguíamos yendo al living room, seguíamos sirviendo, seguíamos escuchando a gente, tocando puertas, reuniéndonos con personas, y este mensaje comenzó a cobrar forma. Y resulta que en la Biblia también hay una historia de Jesús donde pasan ciertas situaciones que te voy a contar ahora y él termina viviendo un fracaso. Y es lo que hace Jesús luego de ese fracaso, lo que finalmente terminó dándome las respuestas para que en cualquier situación difícil que tú o yo podamos estar viviendo o puedas vivir en un futuro, porque te voy a decir algo aquí, todos vamos a fracasar alguna vez en la vida. Por eso sale esta famosa frase que dice que si no has fracasado en la vida es porque no has vivido lo suficiente. Pero es normal que en algún momento del camino tomes alguna decisión equivocada, hagas un cruce indebido, te reúnas con una persona que dice cosas o promete cosas y no termina cumpliendo, o por situaciones externas tu empresa fracase, tu negocio fracase, te seas despedido de tu empleo, algunas cosas que ni siquiera van a tener que ver contigo, pero que van a terminar llevándote a una temporada donde no te sientes que estás avanzando en la vida. Y por eso quiero contarte hoy 2 principios que encontré a través de esa historia de fracaso de Jesús, que te pueden llevar a hacer las cosas que tengas que hacer, no solamente para salir victorioso de esas temporadas, sino para entender que tienes un Padre bueno respaldándote, y aún en los tiempos difíciles Él está contigo, te está hablando al oído y va a llevarte hacia el destino y el propósito que Él ha diseñado para ti. ¿Quiénes quieren conocer estos 2 principios? Levante la mano. Ok, muy bien, entonces están conmigo, vamos a ver juntos el primer punto de la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Mis experiencias pasadas no determinan mis bendiciones futuras. Quiero mostrarte un mapa porque hay una pregunta, yo no sé si tú te la has hecho, pero esta pregunta toda la vida la tuve y hasta hace poquito fue que finalmente encontré la respuesta, y es que todos de niños aprendimos que Jesús había nacido en Belén, pero sin embargo cuando se referían a él lo llamaban Jesús de... ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué?
¿Por qué no era Jesús de Belén? ¿Por qué es Jesús de Nazaret? Y de hecho luego me metí en un mapa, en Google Maps, para buscar, y son dos regiones completamente diferentes. O sea, no es que quedara que en un pueblito cerca o algo así, no, eran dos regiones muy distintas. Así que me puse a investigar, y para los que no, cuña publicidad política pagada, vayan al college para que aprendan estas cosas y muchas otras muy interesantes de la Biblia. Resulta que en la época en la que nació Jesús, José y María tenían que ir a Jerusalén a censarse porque el emperador romano había mandado a hacer un censo para que todas las personas pudieran, digamos, firmar y saber cuántos habitantes habían en esa región que estaba dominada por el imperio romano. Y si me pones el mapa, porfa, en producción, gracias. No, el otro, el que es más grande, más cara de ese, gracias. Hay un libro de niños. Entonces, ellos eran de Nazaret, pero tenían que ir a Jerusalén a censarse, a firmar, por decirlo así. Y básicamente, como todo el pueblo judío estaba yendo a Jerusalén a censarse, ahí se acuerdan la historia de que José y María iban con María embarazada en un burrito. Ellos fueron a censarse a Jerusalén y luego de regreso, pues obviamente la ciudad estaba llena, no había Airbnb disponible. Entonces les tocó buscar en los pueblos cercanos. Así que buscando en los pueblos cercanos llegan a Belén buscando hospedaje, y pues todos crecimos escuchando la historia de que no había dónde quedarse, Booking estaba lleno, no había hoteles. Entonces finalmente encontraron un pesebre y ahí fue donde nació Jesús. Entonces Jesús nace en Belén, pero ellos realmente eran de la región de Galilea en Nazaret. Así que cuando Jesús nace y luego de, no sé, pasar todo el posparto de María, ellos regresan a Nazaret, y ahí es donde termina criándose Jesús. Por eso es Jesús de Nazaret. Entonces, este punto es importante, ya les explico por qué. Jesús termina criándose en Nazaret, pero luego su ministerio, cuando él empieza, ocurre alrededor del lago o del mar de Galilea. Ahora sí, ponme la otra foto, el otro mapa, por favor, donde ves el Sea of Galilee. Todos los milagros que tú ves, en las bienaventuranzas, el sermón del monte, todas las cosas cuando recluta a sus discípulos, ocurren generalmente alrededor del mar de Galilea. Cuando se montaban en un barquito para cruzar de un lado a otro, cuando pasaban las tormentas, las tempestades, todo ocurre alrededor de ese mar. Pero si te das cuenta, Nazaret no queda en el mar de Galilea, queda unos 11 o 12 kilómetros más o menos caminando. Entonces Jesús se hace famoso, se hace una persona de importancia, de autoridad, comienza a ser conocido en medio del pueblo judío, comienza a hacer milagros. Y en algún momento de la historia, ya siendo una persona, digamos, regionalmente conocida, él decide llevar a sus discípulos de regreso a casa. Decide volver a Nazaret. Y quiero ponerte en contexto la idea. Es como si hoy en día Shakira decidiera volver a hacer un mega concierto aquí en Barranquilla, o como si Juanes, J Balvin y Maluma se juntaran para hacer un concierto en Medellín, o como si Justin Bieber volviera a Canadá, o como si les gusta el fútbol, es como si Muriel y Vaca decidieran volver al Junior, como si Cuadrado decidiera ir al Poderoso de la Montaña nuevamente a Medellín, como si, yo no sé, Falcao volviera a jugar en la Unión Magdalena, como si al Nacional fuera... No, ese no es un ejemplo válido. Les juro que en Medellín se rieron más con ese chiste. En fin, vuelve el héroe a casa. Y entonces yo me imagino los discípulos pensando en ese momento: wow, vamos a ser recibidos por el alcalde de Nazaret y le van a entregar las llaves de oro a Jesús. Y esa noche, ese domingo en Living Room Nazaret, Jesús se va a tirar tremendo mensaje y eso va a estar repleto de gente y ta. Yo me imagino la expectativa que había alrededor de los discípulos de ver cómo Jesús volvía a casa, a encontrarse con su gente, con su familia, con la gente que lo vio crecer, con los que jugaba fútbol en la calle. Yo no sé, imagínate la idea. El héroe de la ciudad regresa a su tierra natal. Y pasa algo muy curioso que quiero leerte en la Biblia. Está aquí en Marcos 6, del 1 al 6. Yo lo voy a ir leyendo, tú lo puedes ir siguiendo en pantalla y luego lo vamos a ir expandiendo. Jesús salió de esa región, o sea, de la región de Galilea, y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso, o sea, el domingo, comenzó a enseñar en la sinagoga, o sea, en Living Room Nazaret. Y muchos de los que oían se quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? O sea, todo iba bien. Jesús estaba haciendo un show. Y estaba sanando enfermos, la gente estaba asombrada, todo el mundo estaba feliz. Pero de repente algo ocurre. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo pasó entre este momento de asombro y de momento mágico, de todo era increíble,
a lo que ocurrió inmediatamente después. Y se burlaban, dice el versículo siguiente. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Es como dos escenas completamente opuestas, donde en la primera Jesús está haciendo lo suyo y en la otra la gente comienza a dudar, la gente comienza a criticar y la gente comienza a decir, pero si ese era el de la cuadra, ¿se acuerdan? El malandrito de la cuadra, el que andaba descalzo, el que jugaba fútbol y jugaba mal, lo poníamos de arquero y nunca ganábamos. Yo era ese. Y entonces sigue la historia. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. De ahí viene el famoso dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Quiero detenerme a esa frase porque no es un error de tipografía de producción. El Cristo que todo lo puede, en su tierra, con su gente, no pudo hacer lo que sentía que debía hacer con ellos, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Qué curiosa esta historia, porque yo te pongo en contexto. Si tú te vuelves una persona exitosa y tienes la oportunidad luego de volver a tu ciudad, volver a tu casa y de brindarle oportunidades a la gente, pues muy probablemente, y más aquí en Barranquilla, ¿a quién querrías ayudar financieramente? Pues a tu familia, a tus amigos cercanos, a la gente que tú quieres, con los que creciste. Si tú tuvieras el poder de, no sé, pagar deudas, sanar enfermos, de hacer cosas buenas por la gente, muy probablemente las primeras personas en las cuales tú pensarías en ayudar, más que cualquier otro, es la gente que es más cercana a ti, la gente que le tienes más cariño. Y sin embargo, en esta escena, después de haber Jesús alimentado a millones de personas, habiendo sanado a mucha gente, habiéndose convertido en una persona de autoridad, llega a su tierra y no pudo hacer lo que quería hacer con su gente, con su familia y con sus amigos. Y es en esta historia donde yo encontré algunas de las ideas que me llevaron a salir del fracaso en el cual yo me encontraba y que quiero compartir contigo, porque pasan una serie de cosas interesantes. Lo primero que hay que entender es por qué la gente pasó de un momento donde veían a Jesús como un wow y luego lo convirtieron en un: ¿ese no era el hijo de María? El carpintero, el hijo del carpintero, el que andaba con tal y con Juan y con Pedro y con Andrés y con Durri, ese no era. Y comenzaron a ser incrédulos con él, porque el problema no era que no creyeran en Jesús. De hecho, por eso al principio dicen increíble, o sea, reconocían el poder de hacer milagros de Jesús y la sabiduría y se preguntaban ¿de dónde sacó esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Es decir, que sí reconocían que el tipo era exitoso. La pregunta es qué fue lo que ocurrió después. Y resulta que buscando en la Biblia, lo interesante de la historia de Jesús es que es contada desde 4 evangelios. Es como si le dieras un mismo guión a 4 directores diferentes y cada uno de ellos retrata diferentes perspectivas de la historia. Pues bien, en Juan, el primer capítulo, podemos encontrar qué era lo que ocurría con la gente de Nazaret. Y quiero que lo veamos a continuación, lo van a poner en pantalla. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hermano, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y la respuesta de Natanael es bien interesante. Este tipo no le da muchas partes importantes en la Biblia. Así que si aquí está nombrado, es porque hay algo interesante que dijo en ese momento. Y él dijo: ¿Nazaret? ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y entonces le respondió Felipe: pues ven y compruébalo tú mismo. Y luego se fueron a buscar a Jesús. Pero aquí está la respuesta. El problema no era que la gente de Nazaret no creyera en Jesús. El problema era que la gente de Nazaret no creían que la gente de Nazaret pudiera hacer algo importante. El problema era que alguien de su familia, de su pueblo, de su ciudad,
de su país, de su condición, pudiese realmente alcanzar algún nivel de éxito. Es decir, el problema nunca fue Jesús, porque ellos creían en Jesús. En quien no creían era en ellos mismos. No creían que por haber nacido en cierta ciudad, en cierta familia, con ciertas condiciones económicas, haber tenido la posibilidad o no haber tenido la posibilidad de estudiar en ciertos lugares, entonces no eran merecedores de experimentar esos milagros y esas cosas buenas de las cuales Jesús hablaba. El problema no era Jesús. Jesús puede sanarte, puede bendecirte, puede prosperarte y puede crear milagros esta misma noche si tú quieres. El problema eres tú y yo. El problema es que tú y yo no creemos que merecemos eso de parte de Dios. El problema es que tú y yo creemos que por cualquier decisión ocurrida en el pasado, o por cualquier cosa que hicimos o que no hicimos del pasado, entonces no podemos experimentar bendiciones hoy, aquí en el presente. Y por eso el punto: mis experiencias pasadas no condicionan mis bendiciones futuras. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. No tiene nada que ver con las decisiones que tomas o no tomas. Tiene que ver con que tú entiendas que Dios está para ti con todas tus malas decisiones. Que Dios está para ti con todos tus problemas y situaciones. Que Dios está para ti, que las palabras y la bendición de parte de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida, va a caer sobre ti solamente si tú decides creer que lo mereces. Hay una parte en la Biblia que lo resalta más que nunca, porque Jesús mismo, antes de hacer milagros, antes de ser famoso, antes de dar cualquier sermón, antes de pararse en cualquier plataforma, antes de hacer cualquier cosa, fue a bautizarse al río Jordán. Y estaba ahí Juan el Bautista y dijo: quiero bautizarme contigo, y lo terminan bautizando. Y mientras se bautizaba, de salida de las aguas, una voz del cielo salió y dijo: este es mi Hijo amado, de quien me siento orgulloso. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí Jesús no había hecho nada. Y sin embargo, Dios mismo salía del cielo y le decía: te amo, hijo, estoy orgulloso de ti. No por lo que haces o vayas a hacer o vayas a lograr, sino por quien tú eres. Yo creo que alguien esta noche necesita escuchar eso de parte de Dios. Dios no está empecinado en saber, no tiene una lista de chequeo para andar mirando las cosas que estás haciendo bien y las cosas que no estás haciendo bien. Dios no es un Papá Noel que te va a dar regalos dependiendo de si te portaste bien en el año o no. Eso deja ser la historia cultural, social de la gente. El Dios que está en el cielo, el Dios de quien yo creo, el Dios quien habla la Biblia, es un Dios de amor, quien está orgulloso de ti, que te ama y que quiere bendecirte, que quiere prosperarte, que quiere sanarte. No por lo que hayas hecho o dejado de hacer, sino porque tú eres su hijo. Y el simple hecho de que tú entiendas eso va a detonar en tu vida toda una serie de bendiciones. Y por eso dice la palabra que su gracia y su misericordia te van a perseguir a donde quiera que vayas. Así estés en caminos equivocados, déjame decirte que su gracia y su misericordia te van a alcanzar donde estés. Porque no depende de ti ni lo que haces. Depende de que tú eres un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, eres heredero de todas sus promesas. ¿Están conmigo? Y entonces, ahora sí viene la parte interesante. ¿Qué hizo Jesús en medio del fracaso? Y lo recita todo en un solo versículo. Marcos 6, del 1 al 6. El último versículo, capítulo 6, dice, versículo 6. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Y ahí está el secreto, un solo versículo que la gente podría pasar por alto. Para mí trajo todo lo que necesitaba saber acerca del fracaso y de qué hacer en medio de él. Y lo puedo segmentar en 3 partes rápidas. La primera, Jesús se sintió asombrado de su incredulidad. Y la palabra se queda ahí, pero yo podría imaginarme un poco más al respecto. Y me puse a pensar cómo se sentiría Jesús en medio de esa situación. Y los sentimientos que uno como humano siente en medio de un fracaso. Probablemente se sintió frustrado, se sintió abandonado por su familia y amigos, se sintió, ahí la palabra dice, la palabra exacta es, se sintió asombrado de su incredulidad. O sea, a Jesús le dolió que su gente no creyera en él,
o que su gente no creyera en ellos mismos como para poder recibir lo que Dios tenía para darles. Primer punto en medio de un fracaso: deja sacar tus sentimientos a flote, déjalo que fluya. En coaching dicen que cuando uno se siente muy mal es altamente recomendable poner esa película que te pone a llorar a moco tendido. Todos tenemos una de esas películas, ¿verdad? ¿Saben cuál es la suya? Yo tengo un par buenas mías. Titanic es una. El diario de una pasión, The Notebook, es otra. ¿Quién menciona otra por ahí? Películas que te hacen llorar a moco tendido, ¿cuál? En busca de la felicidad. Ahí hay otra buena. Marley y yo, la del perro. Sebastián tiene una que se ha visto 875 veces y la sigue poniendo todas las veces que se quiere poner a llorar. ¿Cómo es que se llama, Sebas? About Time. Bueno, elige esa película y llora tranquilo, deja que fluya, saca tus sentimientos, desahógate. También tenemos ese amigo que uno llama cuando se quiere sentir bien y uno le cuenta todo y le llora por teléfono y eso parece el celular como que te babea, así como que te llueven las lágrimas, ¿no? Y tu amigo te dice 3 o 4 cosas y te cambia el día. Asegúrate de tener cerca ese amigo o amiga, y si no, ve a un living group que te aseguro que lo encuentras. Todos tenemos alguna manera de desahogar nuestras emociones. Segundo, eleva tu nivel de energía vital. Sal a hacer cosas que te gustan. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ponme el versículo. Él se fue a enseñar de pueblo en pueblo. Por eso le llamaban el maestro. Probablemente de las cosas que más le encantaba hacer a Jesús era enseñar. Así que se sintió frustrado, le dio rabia, se sintió que, no sé, que fue a perder el tiempo a Nazaret, que quería sanar a esa gente y no pudo. ¿Y qué hizo? Se fue a hacer lo que sí le gustaba hacer. Se fue a aldea a enseñarle a la gente, a llenarse de energía nuevamente. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta jugar fútbol? Pues arme el partido de fútbol 5x5. Invítenme, no lo hacen frecuentemente. No sé, ¿te gusta cantar? Vete a un concierto, sal a bailar. Haz lo que sea que te recargue nuevamente, te llene de energía, te saque de ese letargo emocional que sientes. Y 3, no te quedes atrapado en Nazaret. Jesús tuvo que irse de Nazaret para poder hacer y recargarse. La pregunta es, ¿cuál es tu Nazaret? Y eso me lleva al segundo punto, que quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sacúdete y sigue caminando. Yo me sentía atrapado en mi propia Nazaret, donde no encontraba respuestas, donde no encontraba cómo salir de los problemas en los que estaba, donde no sabía cómo solucionar las deudas que teníamos y no sabía cómo darle a mi esposa la seguridad financiera que ella necesitaba para poder restaurar nuestro matrimonio y que no acabara en un tremendo fracaso. Así que me puse a hacer lo que acabo de mencionarte, me sacudí emocionalmente, me puse a hacer cosas que me gustaban, volví a leer, a hacer las cosas que me daban como otra perspectiva, comencé a seguir tocando puertas, pero algo súper importante y es no quedarte atrapado, estancado. Hay personas que en medio de los fracasos lo que hacen son como que implotan hacia sí mismos, se pierden, se esconden, no vuelven a salir de su cuarto, desaparecen, no le contestan el celular a nadie, es más, apagan el celular y comienzan a revolcarse en su propio Nazaret. No iba a decir Nazaret, ¿no? Miren lo que pasó inmediatamente después. Marcos 6, 6 al 9 dice: Después de Jesús se fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Y les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Luego dice, y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Y yo añadiría, y sigan caminando. Hay algo muy interesante con respecto a las indicaciones que le dio Jesús a sus discípulos. Y es que les dijo: no lleven ropa, no lleven comida, no lleven dinero. Solo te necesitan 2 cosas: un bastón y unas sandalias. Y ya me puede acompañar la banda, porfa. ¿Qué significa cuando le dices a una persona solamente lleva un bastón
y unas sandalias. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que si algo van a tener que hacer estos personajes es que van a caminar. Y yo creo que en eso consiste la vida. Cuando Jesús se va, los primeros discípulos de Jesús no le llamaban los cristianos, le llamaban los caminantes, porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y de hecho, el ministerio de Jesús entero se basó en ir de pueblo en pueblo caminando. Todo el tiempo, lo único que hacía era caminar de un lugar a otro, hablando de la gente, de buenas noticias, buscando oportunidades. El equivalente a hoy en día, no quedarse estancado, atrapado en un Nazaret, sino salir a caminar, salir a tirarla toda, salir a buscar oportunidades, hablar con la gente. No quedarse atrapado en un solo lugar, sino el salir a buscar lo que Dios tiene para ti. El salir a hacer realidad esas promesas es cooperar con Dios. Y es curioso que esos discípulos les encomiendan esa tarea justo después de ver a su maestro Jesús fracasar en su propia tierra natal. Es decir, pareciera que Jesús les estuviera enseñando que en medio de los fracasos, porque incluso el mismo Jesús experimentó un fracaso, no te puedes quedar quieto, sino que tienes que salir a caminar. Tienes que volver a tocar esas puertas. Tienes que volver a mandar ese mensaje de WhatsApp. Tienes que volver a pasar esa hoja de vida. Tienes que arriesgarte en medio de tu dolor a volver a abrir tu corazón a una persona. No importa que en el pasado haya fracasado en una situación amorosa. No importa que una empresa o un negocio se haya quebrado o no haya funcionado. Es momento de sacudirte las sandalias y seguir caminando. Sabes, en medio de mis frustraciones financieras, yo cometí muchos errores. Pero quizás lo único que hemos hecho bien, mi esposa y yo, y desde antes con mi familia, que siempre hemos emprendido juntos, siempre hemos hecho negocios, lo único que hemos hecho bien es que nunca nos hemos despegado de Dios y que siempre hemos seguido caminando. Por supuesto, hemos tenido momentos muy buenos y también hemos tenido momentos difíciles. Y quizás tú puedas estar en este momento, pandemia, pospandemia, paro, posparo, yo no sé, experimentando una situación así. Entonces estás atrapado en tu Nazaret, donde las cosas no se te dan, donde sientes que la vida está como cuesta arriba, donde tú sientes cosas de parte de Dios, pero luego abres los ojos y no las ves materializadas en tu vida. Y tengo que recordarte lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos: hey, vas a ir de casa en casa. Vas a ir de negocio en negocio, de temporada en temporada, de trabajo en trabajo. Vas a hacer distintas cosas en tu vida. Pero hay algunos lugares donde vas a ir, algunas personas que vas a conocer, algunos negocios que vas a emprender, algunas situaciones que vas a vivir, donde no va a pasar lo que tú quieres que pase, donde te van a sacar a patadas de ese lugar, donde vas a perder dinero, quizás vas a perder relaciones, vas a experimentar situaciones difíciles. No se te van a dar las cosas. Es parte de la vida, es parte del camino. En esas situaciones, Jesús te dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Sacúdete las sandalias y sigue caminando. Sigue caminando. O sea, yo quisiera que te pusieras de pie esta noche y quisiera que tuviéramos un momento especial con Dios, porque Él está aquí. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Yo quiero orar por ti, pero no quiero que esto sea un monólogo. Dios está escuchándote en este momento. Y quizás tú estás viviendo una situación donde necesitas sacudirte los pies y seguir caminando. Y puedes tener miedos, puedes estar experimentando toda una serie de sentimientos, porque no sabes lo que va a pasar, porque hay una incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a tus finanzas, con respecto a tu relación de pareja, con respecto a tu vida profesional, con respecto a la situación país. Y en medio de esa situación, quiero que pienses que Dios está contigo y que Él va a ir contigo donde quiera que vayas, que tú no estás solo en esto. Sabes, quizás no ha sido como tú has querido esta temporada que fuera, pero va a ser aún mayor. Así que sacúdete los pies y sigue caminando.
Quizá no sea con las personas con las que tú querías que fuera, pero sabes, sacúdete y sigue caminando. Quizá no será en la empresa donde tú pensaste que iba a ser, pero sacúdete y sigue caminando. Quizá no será en la ciudad, o quizá no será en este país donde tú pensaste que iba a ser, pero Dios te dice, sacúdete y sigue caminando. Quizá no fue a la edad que te imaginaste que lo ibas a lograr, quizá va a ser un poco más tarde, pero no te preocupes, sacúdete y sigue caminando. Quizá no será con los clientes que te imaginaste, o con el equipo de personas que tenías, o con los proveedores, pero Dios te dice, sacúdete y sigue caminando. Dios solamente quiere que tengas un bastón y unas sandalias, que confíes en Él. Él te prometió una tierra, Él te ha prometido una vida, Él te ha prometido un lugar donde fluye leche y miel, donde todo está bien, donde no hay problemas, donde no hay situaciones, donde vas a prosperar más allá de lo que te imaginas, donde tu matrimonio va a ser próspero, donde vas a tener una grande descendencia, donde no vas a tener que preocuparte y solamente vas a sentirte que tienes que darle gracias a Dios porque es grande, por su gracia, por su amor sobre ti, sobre tu vida. No va a depender de ti, va a depender de Dios. Lo único que depende de ti es sacudirte las rodillas y seguir caminando. Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el hombre que se sacude las rodillas y sigue caminando, porque será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, o el verano, o el paro, o cualquier pandemia, o una crisis, o una sequía. Sus hojas siempre están verdes, y en época de sequía no se angustia, pues nunca deja de dar frutos. Esta promesa es para ti esta noche, así que si la crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Hola a todos, soy Carlos Freyja y quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí vas a encontrar videos y vas a encontrar contenido que no solamente tiene el potencial de cambiar tu vida, sino también la de tus familiares, la de tus amigos e incluso la de tus compañeros de trabajo. Por eso te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros de lo que Dios nos ha dado. Y si quieres apoyar este movimiento y quieres ayudarnos a continuar con nuestra labor de llevar este mensaje a otras personas en el mundo, te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a nuestro botón de donaciones. Bye bye.